Hola queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hemos pasado ya un evento importante para nuestro país como son las elecciones generales, aunque este año realmente el panorama es bastante sombrío y es una ocasión para orar mucho al Señor para que el pueblo tenga la sabiduría para elegir entre las dos opciones que tenemos ahora para las elecciones complementarias y que sea pues lo que sea mejor para nuestro país, de entre todos los problemas, las limitaciones, toda la corrupción que existe, la desesperanza, el pesimismo y todo ello. Debemos confiar en el Señor y orar por nuestro país para que Él sane nuestra tierra y sane nuestra nación. Bien, vamos a nuestro estudio de hoy. Recordarán ustedes que la semana pasada mencionamos cómo el Espíritu Santo es uno de los temas más olvidados a lo largo de la historia de la Iglesia. Dijimos también que entre los años 1950 y 1980, mediados del siglo pasado, hubo un resurgir del interés por el Espíritu Santo gracias al movimiento carismático. A propósito de esto, si ustedes entran a Wikipedia y buscan el movimiento carismático, en la historia del movimiento carismático van a ver ustedes que se menciona a la Iglesia Bíblica Manuel. Esto lo doy como un dato curioso, ¿verdad? Sin embargo, si bien el movimiento carismático trajo un frescor nuevo a la Iglesia, la hermenéutica pobre de muchos de los líderes de este movimiento y la falta de una base sólida, doctrinal, basada en la palabra de Dios, hizo que muchos de estos líderes fuesen presas fáciles del pensamiento posmoderno, del posmodernismo, con su énfasis en la riqueza material, en el éxito personal, lo emocional y el relativismo. Como consecuencia de todo ello, la doctrina del Espíritu Santo ha vuelto a caer en el olvido, y esa es una de las razones por las cuales estamos teniendo esta serie sobre el Espíritu Santo. Hoy veremos un tema muy interesante que aparece en Deuteronomio, en Jeremías, en Oseas, en Joel y hasta Santiago en el Nuevo Testamento. El tema es la lluvia temprana y la tardía, que además de referirse a eventos dentro del calendario agrícola hebreo, son figuras simbólicas del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso, nuestro tema de hoy lo he titulado Las lluvias del Espíritu Santo. Pero para entender bien el mensaje de Joel, tenemos que entender el contexto de lo que Dios le habla al pueblo de Israel por medio del profeta. Por eso vamos a ver primeramente el contexto histórico del libro de Joel y de esta profecía de la lluvia temprana y la lluvia tardía. En Joel capítulo 1, los primeros 4 versículos leemos lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. En el versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga, comió el saltón, y lo que quedó del saltón, comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y los versículos 10 al 12, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Se perdió la mies del campo, la vid está seca, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Es decir, lo que describe aquí Joel es una verdadera catástrofe causada por terribles plagas de langostas y otros insectos que está produciendo hambre, sufrimiento y muerte, y todo debido al relajo moral del pueblo y su pecado persistente, el pecado persistente de la nación. Por ello, además de
amonestarles y decirles y explicar lo que está pasando, Dios les hace un dramático llamado a un verdadero arrepentimiento y a una genuina conversión a Dios. En el capítulo 2, los versículos 12 y 13, leemos algo de este llamado de parte de Dios. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora, qué palabras, qué demostración del corazón de Dios, de su misericordia, de su amor. Pues a pesar de tantas veces y por tanto tiempo que el pueblo se había rebelado contra él, había pecado, se había ido tras ídolos de las naciones paganas vecinas, sin embargo, él quiere darle una nueva oportunidad al pueblo, porque así es la misericordia y la gracia de Dios, quien no quiere condenar al pecador, sino quiere que se arrepienta y que se vuelva de su pecado. Por eso, juntamente con la amonestación, les promete restauración y bendición si hacen caso a esa amonestación. Y en el versículo 18 al 21 del capítulo 2, la palabra dice lo siguiente: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esa es la promesa, ese es el anuncio. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. ¿Qué tal promesa, verdad? Entonces, con esta promesa, vayamos a nuestro siguiente punto, el siguiente punto de nuestro estudio de hoy, que es la promesa de la lluvia temprana y la lluvia tardía. En este mismo capítulo 2, los versículos 23 al 25 dicen lo siguiente: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, dice Dios, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Ahora, notemos con las últimas palabras que Dios les está diciendo, les está revelando que estas terribles plagas, estos insectos, eran enviados por Él mismo, con el evidente propósito de que reaccionen y se arrepienten y dejen su pecado, sin ninguna duda. Pero podemos ver también que todas las menciones de la lluvia temprana y tardía, que hemos dicho que está en Deuteronomio, en Jeremías, Oseas, aquí en Joel y también Santiago, se refieren a eventos importantes, eventos claves en el calendario agrícola de Israel. Un pueblo eminentemente agrícola y también ganadero. Por eso es necesario conocer algo de ese calendario para entender bien estas promesas de la lluvia temprana y la tardía. Ahora bien, el calendario agrícola hebreo era tal como se muestra en el gráfico que ahora tienen en sus pantallas. Las fechas ahí pueden ser días más o días menos, simplemente lo presento así por simplificación, ¿verdad? Pero comencemos analizando este gráfico. Comenzando con el cuadrante superior derecho, el verano, muy caluroso, era cuando la tierra se secaba y endurecía, era la sequía para Israel. Y la tierra se volvía dura, ¿verdad? Imposible de trabajarse, imposible de aprovecharse para la siembra. Hasta que llegaba la lluvia temprana. La palabra hebrea es moré, o sea, cada una de estas lluvias tenía un nombre específico. La lluvia temprana era el moré, que caía por una semana entre septiembre y octubre, el otoño en el hemisferio norte. Esta lluvia temprana
al mojar la tierra y ablandarla, permitía entonces que fuese trabajada y abonada para luego realizar la siembra tan importante en la vida de la nación y que era toda una fiesta esta siembra. Avanzando en el sentido del reloj, tenemos las lluvias abundantes, el Geshem, entre diciembre y febrero. Era el invierno frío en Israel y el terreno absorbía estas lluvias abundantes manteniéndose en el subsuelo para luego fluir en forma de manantiales. Y en realidad hay muchos manantiales, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando y llegamos a marzo, el inicio de la primavera, cuando caía la lluvia tardía, en el hebreo el Malkosh, cerrando la estación lluviosa, y esta lluvia era la que permitía la floración y el crecimiento y maduración del fruto. Es decir, era la lluvia que preparaba el fruto para la cosecha. Otro evento importante en el calendario de Israel. Por tanto, la cebada se cosechaba entre abril y mayo, y el trigo entre mayo y junio, los principales cereales para la nación. Y seguimos avanzando y llegaba otra vez el verano, la época de sequía, entre junio y agosto, en el que la tierra otra vez se secaba y endurecía hasta iniciarse un nuevo ciclo. Vemos entonces en este ciclo del calendario de Israel, del calendario agrícola de Israel, la razón por la cual la lluvia temprana y la tardía son mencionadas tantas veces en la palabra de Dios. Eran eventos claves, vitales para la vida de la nación. La lluvia temprana, hemos visto, terminaba la sequía del verano, permitiendo que la tierra fuese arada y luego sembrar la semilla. Y la lluvia tardía permitía la floración y fructificación, preparando los cultivos para la cosecha final. Pero entre la lluvia temprana y la tardía, los cultivos crecían gracias al Geshem, las lluvias abundantes del invierno de Israel. Ahora bien, aquí puede venir la pregunta entonces, ¿qué nos interesa el calendario agrícola de Israel, verdad? ¿Para qué analizar y estudiar todo esto? La respuesta es que, como veremos más adelante, este ciclo de lluvias es un símbolo profético del derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento a lo largo de la historia del Espíritu Santo, ¿no? Y justamente a partir del versículo 28, después de todo lo que hemos visto, Joel pasa del ámbito agrícola y material, descrito desde el inicio de su profecía, y esto que se tenía que cumplir en su tiempo, pasa a lo profético, al cumplimiento espiritual y futuro de estas lluvias, de la lluvia temprana y la tardía. Entonces, esto es lo que veremos nosotros en nuestro tercer punto, el anuncio del derramamiento del Espíritu Santo a partir del versículo 28. Entonces, analicemos cuidadosamente este extraordinario pasaje de Joel a partir del versículo 28 hasta el final del capítulo, que cierra la revelación del entonces futuro derramamiento del Espíritu. Entonces, veamos el capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, y después de esto, derramaré, bueno, y aquí el apóstol Pedro, cuando hace mención a este pasaje, dice, en los postreros tiempos, ¿verdad? O sea, evidentemente está hablando de un futuro. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estos versículos indican tres cosas, por lo menos. Primero dice, y después de esto, Pedro va a decir, en los postreros tiempos. Este derramamiento del Espíritu anunciado no era inmediato, no era para el tiempo de Joel, sino algo futuro. La segunda cosa, dice, sobre toda carne, ¿no? Es decir, que este derramamiento del Espíritu sería sobre personas de todas las razas, naciones, lenguas,
condición social, judíos y gentiles por igual, es decir, no estaría limitado solamente al pueblo de Israel. Y luego dice, y profetizarán vuestros hijos, etc. Soñarán sueños los ancianos, verán visiones los jóvenes, y derramaré mi espíritu sobre siervos y siervas. Es decir, este derramamiento anunciado sería acompañado por manifestaciones de los dones sobrenaturales del espíritu, visiones, sueños, profecías, en fin, todo lo que nosotros conocemos de los dones del espíritu, de los dones sobrenaturales del espíritu, ¿verdad? Y sería personas de toda condición social, hasta los siervos y siervas también, no solamente la gente importante, no solo la gente de alcurnia o de categoría o educada, sino para todos por igual. Los versículos 30 y 31 dicen, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, hablando del derramamiento del Espíritu, sería acompañado también por grandes trastornos geológicos, atmosféricos y aún astronómicos, ¿verdad? Y dice, antes que venga el gran día espantoso de Jehová. Un claro anuncio de la semana de tribulación descrita en Apocalipsis y que en otras partes de la Biblia se habla como el gran día de Jehová, el día de visitación o simplemente el día de Dios, ¿verdad? Y todo esto es previo a la segunda venida de Cristo en gloria para establecer su reino. Es decir, habrá manifestaciones tremendas en el mundo físico, el mundo geológico, atmosférico y astronómico. Y termina el capítulo en el versículo 32 diciendo, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Recordemos que esta es una palabra dicha específicamente al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, este derramamiento del Espíritu, dice, será día de salvación para el remanente de Israel, los que Pablo llama verdaderos israelitas, quienes a causa de este derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos se convertirán, creerán en el Mesías, en Jesús, y serán salvos. Entonces, resumiendo este punto, el derramamiento del Espíritu en los versículos 28 al 32 es el cumplimiento espiritual futuro del simbolismo de las lluvias temprana y tardía en el calendario agrícola de Israel. Las lluvias tienen su parte material, física, concreta en el calendario agrícola, pero a la vez es un tipo, es un símbolo profético del derramamiento del Espíritu en el futuro. O sea, no para el tiempo de Joel, sino para el futuro. Muy bien, con esto entonces vamos a nuestro cuarto y último punto. El cumplimiento de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La pregunta es, ¿cuándo se cumple la profecía de la lluvia temprana y la tardía? Pues hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos dan luz y nos dan la respuesta a esta importante pregunta. El primer pasaje está en Hechos, capítulo 2, cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, con el estruendo como de viento recio, las lenguas como de fuego asentándose sobre cada persona, los presentes ahí comenzando a hablar en diferentes lenguas, idiomas que ellos no conocían en realidad, y luego 5,000 personas se convierten con el primer sermón predicado por el apóstol Pedro, un pescador iletrado, como era él en aquel tiempo, ¿verdad? Es decir, algo espectacular, algo extraordinario, algo sobrenatural. Era el bautismo con el Espíritu Santo prometido por Jesús y que marcaba el nacimiento de la iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 2, cuando se cuenta este derramamiento del Espíritu de Pentecostés, versículos 14 en adelante, dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, que están hablando en lenguas, ¿verdad?,
no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto era dicho por el profeta Joel. Y entonces cita la profecía de Joel, del versículo 28 al 32 que hemos visto en el punto anterior. Es decir, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, explica que lo que acaba de suceder era el cumplimiento de la profecía de Joel que hemos visto. Pero Pedro no limita el cumplimiento a los que eran del pueblo de Israel, sino que lo extiende a los gentiles cuando les dice a los presentes en los versículos 38 a 39 de Hechos capítulo 2. Porque para vosotros es la promesa, le dice a los judíos presentes, y para vuestros hijos. Pero también dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, está abriendo la promesa para todos, para los que están lejos, inclusive los que no son judíos, o sea, todos los gentiles, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entre esos que están lejos y que Dios ha llamado, estamos evidentemente nosotros. Así que tenemos que dar gloria a Dios por abrir esa promesa para todos y no solamente para el pueblo de Israel. Ahora, pero en Pentecostés no se dieron todas las señales profetizadas por Joel, como por ejemplo los prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol que se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto no sucedió en Pentecostés. La respuesta es que Pentecostés podría ser el cumplimiento de la lluvia temprana, del derramamiento del Espíritu, y que todavía no ha llegado la lluvia tardía de ese derramamiento. Ahora, tenemos que suponer esto, pero justamente el apóstol Santiago confirma esta hipótesis, esta suposición, cuando escribe en su epístola, capítulo 5, versículos 7 al 8, lo siguiente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Otra la mención aquí de la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, así como él, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Es decir, el apóstol Santiago relaciona la lluvia temprana y la tardía con la venida del Señor Jesucristo, refiriéndose, por supuesto, a la segunda venida. Y como la temprana ya se cumplió en Pentecostés, evidentemente la lluvia tardía se refiere a un futuro derramamiento del Espíritu previo a la segunda venida del Señor, cuando se den las terribles señales en el cielo y en la tierra como parte del juicio de Dios sobre esta humanidad rebelde, completándose así la profecía de Joel. Muy bien. Entonces la conclusión lógica es que estamos viviendo entre la lluvia temprana de Pentecostés y la lluvia tardía de la segunda venida del Señor. Y este interín entre las dos lluvias, Pentecostés y segunda venida, es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo del Espíritu Santo actuando en la iglesia y por medio de la iglesia. Y por medio de cada uno de nosotros también. En nosotros y por nosotros. Convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, repartiendo los dones sobrenaturales para que podamos cumplir la misión encomendada por el Señor Jesús. Y para entender bien esto, para poder visualizarlo mejor, tienen ustedes este sencillo gráfico donde podemos ver la secuencia de las lluvias del Espíritu Santo y cómo encaja dentro de esta secuencia la iglesia y nosotros. Vemos aquí en este gráfico a la izquierda la lluvia temprana, en hebreo moré, que se cumple con el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, es la siembra y es el inicio de la iglesia, el nacimiento de la iglesia. Luego a la derecha está la lluvia tardía, en hebreo el malkosh, que se cumplirá al final de los tiempos antes de la segunda venida del Señor, con la cual se convertirá el remanente de Israel, que será la cosecha de aquel tiempo. Se cumplirán las señales del gran día de Jehová como parte de la semana de tribulación que está descrita en el libro de Apocalipsis. Y entre las dos
lluvias, en la parte central, se cumplirá el ministerio del Espíritu Santo en y por medio de la Iglesia hasta su arrebatamiento, antes de la semana de tribulación. Y este ministerio del Espíritu son las lluvias abundantes del invierno en Israel, el Geshem, ¿verdad? Que así como hacían crecer y desarrollarse los cultivos, también hacen crecer y desarrollarse a la Iglesia y también a cada uno de nosotros. Vemos pues que en el plan perfecto de Dios, el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, es el principal actor durante la vida de la Iglesia y, por supuesto, en la vida de cada creyente. Ni el creyente ni la Iglesia pueden crecer y desarrollarse y cumplir su ministerio aparte del ministerio del Espíritu Santo. Es decir, sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. No se puede reemplazar al Espíritu Santo con métodos humanos, los recursos humanos, la tecnología, las estrategias humanas. Todas ellas pueden ayudar, pero nunca pueden reemplazar ni estar por encima de la unción y del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios revelada a nosotros. Porque este es el diseño de Dios. Y el poder de la Iglesia depende del poder del Espíritu. Por algo el apóstol Pablo les dice a los cristianos en Corinto, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, le dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 20 de la misma epístola, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ese poder, por supuesto, lo da el Espíritu Santo. Es decir, hay una armonía perfecta en toda la palabra y en toda la Biblia, de la importancia, es decir, crítica, importancia fundamental e indispensable del poder del Espíritu Santo para la vida cristiana y para la vida de la Iglesia. Así que, concluyendo este estudio, solamente nos queda decir que lo que tenemos que hacer es buscar más y más del poder del Espíritu. Y como dijimos la semana pasada, la invitación de Dios es a echarnos a nadar en las aguas que salen de su altar que vimos nosotros en la profecía de Ezequiel, y no seguir en la orilla, ni aun con el agua a la cintura. Es decir, es lanzarnos a la aventura de sumergirnos en su Espíritu para recibir toda la bendición que Él quiere darnos y no quedarnos en la aparente seguridad de la orilla. La invitación de Dios ahora es ponernos bajo las lluvias del derramamiento de su Espíritu en nuestros días y empaparnos bajo esas lluvias y no protegernos bajo los paraguas de nuestros temores, prejuicios o conformismo. Hagamos caso al apóstol Pablo cuando nos exhorta en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No es una opción, como decíamos la semana pasada, no es una opción, es una necesidad y es un mandato de la palabra. Sed llenos del Espíritu Santo, está en un imperativo, es un mandato del Espíritu de Dios, el mandato de Dios mismo, de que cada creyente debe ser un creyente lleno del Espíritu, porque es la única forma también que podemos enfrentar a este mundo con su pecado, con su corrupción, con sus tentaciones, con su relativismo, con su ausencia de absolutos, con su ateísmo militante, con la inmoralidad y la amoralidad creciente. La única forma es ser lleno del Espíritu, porque eso nos da solidez, nos da firmeza, nos da seguridad y nos da el poder espiritual para superar todo y ser, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, más que vencedores en Cristo Jesús. Una vez más, Cristo es nuestra base, nuestro fundamento, la base fundamental de nuestra fe, de nuestra salvación. Pero es el Espíritu Santo quien, siendo
el otro Jesús que está ahora con nosotros y que nos trae todo lo de Jesús a nosotros. Es el Espíritu Santo que nos permite vivir en victoria y ser más que victoriosos. Y ser instrumentos de bendición en la mano de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nuestro mundo necesita? Es lo que nuestro país necesita. Es lo que la iglesia necesita. Amén, hermano. Amén. Entonces seguiremos la próxima semana extendiéndonos, ampliando más nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Y yo confío y oro al Señor que al terminar esta serie, esta corta serie, todos podamos dar gloria al Señor porque hemos crecido en nuestra vida espiritual y habremos sido edificados y fortalecidos y más llenos del Espíritu que cuando comenzamos. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una linda, preciosa semana en comunión con nuestro Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.